De los viejitos son evangelios chiquitos. Aquí en Reflexiones para la Vida vamos a tratar de reflexionar la sabiduría popular que en todos los pueblos, en todas las culturas, en África, en España, en México, en Latinoamérica existen. El Papa Francisco nos invita a escuchar la sabiduría de los abuelos. Últimamente ya no escuchamos. De repente muchos quieren hablar y pocos escuchamos. Te invito a escuchar los dichos populares, que son evangelios chiquitos. Y también junto con la palabra de Dios, que es la palabra de vida eterna. Estaré con ustedes, su servidor y amigo, Padre José de Jesús Gutiérrez, en estas reflexiones para la vida. Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte. Aquí con la ayuda de Dios queremos que salgas adelante. Todos tenemos algún momento de reflexión y queremos compartir también contigo estas reflexiones y la sabiduría popular en nuestros pueblos, en nuestras familias. En el campo nos han enseñado muchas cosas. La sabiduría popular tiene la sabiduría de miles de años. La sabiduría popular nos enseña cuando te sientas a platicar con tu padre, con tu madre, con un abuelo, con un anciano del pueblo. Te enseña una infinidad de cosas. Quien escucha a los demás, hay un dicho popular que dice: quien oye consejos llega a viejo y quien oye a viejos llega aún más. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los que me sigan no andarán en tinieblas. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, nos invita a andar por ese sendero. El dicho popular que queremos reflexionar en esta ocasión es: más vale paso que dure y no trote que canse. Vivimos en una sociedad que desafortunadamente nos hemos sobresaturado de cosas, nos hemos llenado con la publicidad y la mercadotecnia, hemos despertado en nosotros mil deseos, hemos dejado que otros despierten en nosotros mil deseos. La sociedad de consumo ha creado en nosotros una infinidad de necesidades superfluas y nos hemos cargado de tantas cosas. Vamos muy deprisa, a veces hemos caminado sin rumbo. Hemos arriesgado hasta la paz de nuestras familias, la alegría de vivir. Algunos sociólogos hablan de la sociedad que trae el alma cansada y una sociedad que vive de manera light, superficial, sin compromiso, sin ganas de enfrentar la realidad así como es, aunque sea más lenta. El mundo de la fantasía, la realidad virtual, nos hace ir muy rápido, pero nos puede llevar a ningún lado. Aunque la realidad sea más lenta, y es preferible, como dice el dicho popular, más vale paso que dure y no trote que canse. Podemos caminar sin rumbo en las grandes avenidas, en las supercarreteras, en el freeway en Estados Unidos, en España, en México, en las grandes ciudades de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. En muchas ciudades de Latinoamérica se está acumulando mucha tensión por esa prisa de ir, de subir de nivel, de esto, de aquello, del otro. Pero nos tendríamos que parar un ratito y decir: a ver, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi horizonte a lo que tengo que llegar? No vaya a ser que estemos caminando sin rumbo, caminando con una prisa desesperada que nos lleva después no solo al cansancio del alma, sino al suicidio. Y si no al suicidio físico, sí a ese suicidio psicológico donde continuamente nos estamos lastimando a nosotros mismos y a los demás con palabras hirientes. Ya no puedo más, ya para qué. O de repente podemos a las personas que están a nuestro lado decirles algo que no quisieran escuchar.
Por eso es muy importante entonces escuchar esta palabra de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14 versos 6 y siguientes. Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué camino andas? Más vale paso que dure y no trote que canse. Pido a Dios que te dé fuerza para encontrar en la oración esa luz que te motive para seguir adelante en aquello que te propusiste. Y si aquello que te propusiste de repente se vuelve pesadito, cansado, para seguir adelante en aquello que te propusiste. Y si aquello que te propusiste de repente se vuelve pesadito, cansado, ahora sí, como dice otro dicho, tienes que hacer algo que valga la pena. Porque de repente la publicidad o la mercadotecnia te promete muchas cosas y te sacrificas por algo que no vale la pena. E invertiste mucha energía vital en algo que no valió la pena y después viene el sentimiento de sentirte defraudado. Viene el enojo contigo mismo y luego ese enojo se transforma en enojo con los demás. Y ese enojo en violencia y esa violencia pues en guerra. Y el mundo parece ser que está enojado porque no ha encontrado. En ese paso lento no le hace, más vale paso que dure y no trote que canse. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con hechos de la vida que nos ayudan a reflexionar. Regresamos aquí en Reflexiones para la Vida. Acuérdate que aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. En Reflexiones para la Vida también tenemos hechos en la vida que tenemos que analizar. Hay hechos que si no los analizamos y si no reflexionamos y si no los ponemos en las manos de Dios, si no nos ponemos, como dice San Carlos de Foucauld, en las manos misericordiosas de Dios, si no hacemos un freno a ese andar precipitado, podemos ir a un barranco. Te invito a hacer esta oración de San Carlos de Foucauld que yo la encontré resumida. Dice: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, con tal de que se haga tu voluntad. No deseo nada más, me pongo en tus manos, te doy las gracias. Amén. Los hechos de la vida que a veces nos llevan a sufrir y hacer sufrir a los demás porque vamos muy deprisa, los tenemos que analizar y pensar porque de hecho uno quiere tener paz, uno quiere tener alegría, uno quiere tener gozo, pero de repente no frenamos el paso, no nos detenemos para ver si ahí donde andamos, para ver si ahí donde caminamos es el sendero correcto. Regálate un momento de reflexión. El enfermo que está ahí en casa, postrado en cama, el que va pensativo o el que acaba de llegar del trabajo y está pensativo diciendo: vale la pena seguir trabajando, vale la pena. El que está con su esposo, con su esposa, el que está con una situación como la educación de los hijos, vale la pena estar con esta hija que me grita, que me lastima. Pues es tu hija. Ese hecho de la vida de los diálogos a veces un poco violentos que tenemos, que ya no son diálogos, termina siendo una pequeña guerra en casa. Porque le dije algo a mi hija que no quería decirle porque me desesperé. La hija contestó y entonces al rato son dos que se lastimaron y cada uno se va a su rincón, cada una se va a lamentarse por lo que dijo, por lo que hizo. Y de repente por esa prisa, por esa incapacidad de controlar la violencia que llevamos dentro, pues atropellamos a medio mundo. Sin embargo, si reflexionamos y vamos más lento, más vale paso que dure que trote que canse. Si vamos más lentos, podremos sufrir menos. Hay otros hechos de nuestra vida que podemos analizar y darnos cuenta que pues la prisa no nos lleva a ningún lado. Jesucristo en una ocasión fue a visitar a Marta y a María. Y
Marta andaba muy preocupada, angustiada. María se sentó a los pies de Jesús a escucharlo. Señor, ¿no te has dado cuenta?, dice Marta. Ya, pero fíjate el tono. ¿No te has dado cuenta que mi hermana me dejó sola con todo el trabajo? Marta, Marta, muchas cosas te inquietan, te afligen. María escogió la mejor y nadie se la va a quitar. Así también nosotros traemos muchas cosas que nos inquietan. Tal vez este deseo de un estado de bienestar mejor, o lo que se le llama el sueño americano, o las promesas de la publicidad y la mercadotecnia que les creímos, nos metieron en una ansia, en una prisa que nos pueden llevar a nuestra propia destrucción. Tenemos que analizar a ver qué es lo primero. María escogió la mejor. Está sentado escuchando a Dios, a Jesús. ¿Qué es mejor? ¿Escuchar a tu hija o a tu esposo? No sé, cuál sea tu proyecto de vida, y de esa manera tú podrás regalarte a ti mismo tiempos de paz. No le hace que ciertas cosas no las tengas, no le hace que ciertas cosas pues no las veas, pero aquello que es esencial lo vas a experimentar, lo vas a sentir, lo vas a compartir, y eso te va a llenar de satisfacción. Porque hay gente que lleva mucha prisa y al final termina frustrado y enojado. Te invito a reflexionar. Los hechos de nuestra vida, si los analizamos, los podemos encauzar de manera correcta. El que tiene prisa y afán siempre hace las cosas mal. Más vale paso que dure y no trote que canse, dicen los dichos populares. Vamos a una pausa y luego regresamos. Pido a Dios que te bendiga. Regresamos para dar gracias a Dios por tantas cosas que nos concede, y también a usted que está en casita reflexionando. ¿Qué tanta prisa tenemos? Los invito a que usted ahí en casita, cada uno, yo también, los sacerdotes, la iglesia, los creyentes, aún los no creyentes, hagamos una pausa. El mundo lleva mucha prisa. Estamos destruyendo el mundo, estamos lastimando a nuestra casa común, dice el Papa Francisco. Pero podemos sembrar esperanza, podemos sembrar palabras que den luz a los demás, podemos motivar a los otros. Entonces más vale paso que dure y no trote que canse, y en el paso que dure va sembrando cosas buenas, va sembrando palabras de esperanza, y ese dura más. Esa alegría dura más, porque cuando uno anda muy precipitado, pues puedes experimentar, como los jóvenes que dicen que van de reventón, puedes experimentar cosas fugaces, o el que consume droga, son 20 segundos de un placer fugaz, y después viene la tristeza, la depresión, el enojo, la ansiedad. ¿Qué conclusión podemos sacar de estos dichos populares? Más vale paso que dure y no trote que canse. Pues que hay cosas que hay que llevárnoslas tranquila. Otro dicho popular que se parece a este es: ni los frijoles se cuecen al primer hervor, decía mi abuelita. Entonces, hay cosas que hay que tener paciencia. Jesucristo nos dice también que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que se siembra en la tierra y va creciendo poco a poco. ¿Qué lección podemos aprender de esta reflexión en esta ocasión? Que tenemos que aprender a tener paciencia, tenemos que ser capaces de contemplar la naturaleza, la vida misma, de sentarnos a platicar, de escuchar, de aprender de los abuelos, de papá, de mamá, hasta de los niños podemos aprender. Podemos aprender también de un error, obviamente, si nos sentamos a analizarlo y aprendida la lección, pues podemos continuar el camino. Más vale paso que dure y no trote que canse. Regálate entonces, regalémonos para nosotros, para nuestro entorno y la gente que vive a nuestro alrededor, para que este mundo cambie, porque luego a veces nos quejamos que este mundo está mal. Pues empieza contigo mismo, con esa lentitud que no significa detenerte, con esa lentitud necesaria para que los frijoles o la sopa se cuezan tranquilamente.
Obviamente que la tecnología pues, nos ha hecho avanzar mucho, queremos todo con un clic, o el horno microondas nos ha metido en esa prisa, pero hay cosas en la vida, como experiencias fundamentales, básicas, que tenemos que ir más despacio y más lento. Otras, pues sí, si el avión puede volar a tantos kilómetros por hora, pues adelante. Si el vehículo en el que andas, y vendrán vehículos en el futuro que nos llevarán más rápido, ¿no? Pero hay cosas en la vida que tienen que ser más lentos, más lentas. Regálate entonces una charla buena con papá, con mamá. Las sobremesas últimamente ya en algunos lugares no existen porque el celular nos quitó la sobremesa. Se come rápido, es más, unos ya no comen ni siquiera juntos. Regálate un momento de tranquilidad, un momento más lento para ti y para los demás. Y tanto tú como los otros experimentarán con el cruce de miradas, con la escucha del otro, con el aprendizaje de la experiencia de otros, aprenderás una cantidad enorme de cosas que te servirá para ti y para los demás. Pido a Dios que te bendiga, que la Virgen María te proteja con su manto, que tu ángel guardián te guíe y te corrija, que el arcángel Miguel, Gabriel y Rafael te protejan de las acechanzas del enemigo. Los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos y más si los juntamos con la palabra de Dios que nos ilumina y nos da vida. Aquí en Reflexiones para la Vida no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Que Dios te bendiga, tu servidor y amigo Padre José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez.